Guaita. Enrique, adelante. Bien, y efectivamente me encuentro con la ministra Marcela Guaita porque pues hoy se celebra el Día de la Tercera Edad, de los ciudadanos de la tercera edad. Pero antes de entrar en detalle sobre esta información, queríamos comentar con la ministra pues el caso de esta mujer, Misui Chávez. Ministra, buenos días. Precisamente su agresor, su pareja, pues Luis Piscoya, ha sido detenido, pero lo que se ha visto es que ella pues ha salido a defenderlo. Este caso que ya lo comentábamos antes, ¿no? O sea, cuando se supo sencillamente la agresión que fue tan chocante, ¿no? Pero se ha ido convirtiendo en una especie de referencia y de drama nacional este caso, precisamente porque la mujer pues ha salido a defender, incluso ayer mismo, cuando este hombre era detenido pues por otro caso de agresión, ¿no? Y como siempre, como lo hemos comentado antes, estos casos de alguna manera reflejan problemas que van más allá de nuestra sociedad. Por supuesto, no son casos únicos, ¿no? Se convierten de alguna manera en símbolos, pero nos llaman la atención que tenemos pues problemas que trabajar como sociedad, ¿no? Sí, efectivamente, el caso de Misui es un caso que, por lo mediático que ha sido, creo que nos permite reflexionar sobre varios aspectos de la problemática de violencia en la relación de pareja. En primer lugar, la reacción primera que hemos tenido como sociedad es cómo el sistema de justicia no responde a la medida, a la altura de las circunstancias que hemos visto todos a través del video. Pero ahora nos permite también reflexionar sobre una pregunta que muchas veces se hacen las personas que desconocen, digamos, la dinámica que se presenta en el círculo de violencia. ¿Por qué las mujeres permiten que sus agresores continúen con una situación de violencia que ya les ha afectado y no toman una decisión de raíz al inicio? Esto tiene que ver con varias situaciones. Una de ellas es la dependencia emocional que las personas hacen respecto del vínculo de pareja, respecto de esta persona, a pesar que las agrede, hay algo que tiene un enganche. En el caso de Misui, adicional a eso, hay un tema de dependencia, porque ella ya se conoce que es una persona que está en consumo de drogas y que se necesita trabajar con ella, ya no solo a nivel psicológico, sino a nivel de un apoyo ya de salud mental más profundo, de recuperación. Y cabe preguntarse cómo relaciones como estas, también uno ¿no? dice, pueden haberla llevado al consumo o pueden haber llevado de repente a recrudecer ese consumo o a crear un círculo vicioso. Muchas veces en esos casos pues la pareja abusiva es también la que de alguna manera de repente provee las drogas, ¿no? O se dan todas esas situaciones, ¿no? Claro, nosotros, digamos, en términos generales no conocemos la dinámica porque normalmente las personas que son víctimas de violencia tienen raíces, digamos, profundas en su dinámica familiar, y por eso cuando nosotros desde el Ministerio damos un servicio, no solamente damos el servicio legal, sino el servicio psicológico y social, que es sumamente importante para superar la crisis, pero para además reforzar los vínculos de las personas. En este caso, yo creo que también nos pone sobre la mesa una agenda sobre la salud mental, porque como hemos manifestado muchas veces, la lucha contra la violencia no es una lucha solamente en el ámbito normativo, legal, sino sobre todo es un tema de prevención y de recuperación de las víctimas, y este caso en Misui creo que nos pone un reflector en relación a cómo hacemos para recuperar a esas víctimas. Ella es un caso extremo, digamos, claro, atípico, pero sí nos permite decir que aquí hay un trabajo también de salud mental que se tiene que hacer con las mujeres víctimas de violencia. Cuando hablamos de salud mental también, y ya entrando en materia pues del Día de los Ciudadanos de la Tercera Edad, que son pues el 10% aproximadamente, ¿no? de los peruanos y peruanas, hace pocos días conversábamos con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que hablaba precisamente de todo este programa que se está implementando de acceso a derechos, acceso al Poder Judicial en este caso, ¿no? Y lo que ocurre también muchas veces con los ciudadanos de la tercera edad es eso, que de alguna manera sus derechos no son respetados, hay un maltrato silencioso contra muchos de ellos, ¿no? De repente no es un maltrato tan mediático precisamente como el que vemos, pero el presidente de la Corte de Justicia decía, bueno, se están haciendo esfuerzos también para que ellos puedan recurrir al Poder Judicial cuando sea necesario. Cuando hablamos también de salud mental,
es difícil, ¿no? En el caso de los ciudadanos de la tercera edad, porque claro, son dependientes de sus familias y muchas veces, lamentablemente, el abuso también viene de allí, ¿no? Sí, efectivamente. Hay un derecho que está reconocido en la Convención Interamericana sobre Personas Adultas Mayores y que justamente nosotros estamos desarrollando, que es el derecho que las personas adultas mayores vivan en familia y puedan desarrollar capacidades en la comunidad porque son personas útiles que hay que reconocer. Sin embargo, siempre al interior de la familia hay dinámicas que pueden afectar a las personas adultas mayores. Es más, uno de los temas fundamentales que creo que hay que ir profundizando en el conocimiento es que las personas adultas mayores en el Perú tienen una dinámica de crecimiento mayor que cualquier otra etapa poblacional. Es decir, todos vamos hacia allá, todos vamos hacia allá y el número de personas adultas mayores está aumentando. Porque la esperanza de vida pues ha aumentado. De una manera muy alta. Entonces, en el Perú hay cada vez más personas adultas mayores, pero dentro de estas personas adultas mayores hay más mujeres que hombres porque la expectativa de vida de las mujeres es mayor. ¿Y quién permanece más tiempo en las familias? Son las mujeres y tenemos, por ejemplo, en el tema de violencia, un 80% de casos de las personas adultas mayores que denuncian violencia son mujeres. Claro. ¿Y quiénes son quienes ejercen la violencia contra ellos? Sus hijos. En menor medida sus hijas, pero también sus hijas. Entonces, ahí hay Esto es en el caso de las mujeres que pueden llegar a denunciar, de alguna manera, que pueden darse el lujo, si se quiere, ¿no? Porque uno se imagina que hay una mayoría que no puede. Porque hay muchas personas adultas mayores que justamente ya caen en situaciones de discapacidad o que son permanentemente dependientes, que no pueden salir. Y hablando de estas dependencias también, que de repente dice, bueno, me da más miedo salir a denunciar porque me quedo en la calle o me quedo en el aire. Entonces hay que trabajar un tema de, nuevamente, al interior de la familia, cómo aceptamos esta parte, digamos, de nuestra vida, que es la tercera edad, y qué significa y cómo hay que trabajar. Como usted dice, por la cual todos vamos a pasar, ¿no? Estamos hablando de un ejercicio de humanidad, además, ¿no? Sí. Ahora, hay una serie de esfuerzos que se están haciendo desde el nivel local, como los centros integrales para las personas adultas mayores. ¿Cómo se llega al ciudadano de la tercera edad? Entonces, estos centros son centros que ya tienen una cierta especialización, que son de diverso tipo, esto está en el ámbito local, y nosotros promovemos estos centros porque les pueden brindar una serie de conocimientos a partir de, por ejemplo, dinámicas deportivas, dinámicas de integración y también cuestiones educativas, y en donde los adultos mayores además pueden ser útiles a su comunidad. Exacto, porque hablamos de casos, digamos, difíciles, ¿no? De maltrato, pero también, evidentemente, hablamos pues de gente que de repente hasta hace muy poco trabajaba, que estaba integrado en la vida laboral y que de un momento a otro, ¿no? Vemos pues se quedan de repente sin trabajo o la jubilación les sienta pues muy mal. Hablábamos precisamente, veía una nota por ahí sobre el aumento de la depresión que se ha registrado, ¿no? En los ciudadanos de la tercera edad, ¿no? Y te voy a decir que en muchos casos las personas adultas mayores en zona urbana la pasan un poco peor que en zona rural, porque en la zona rural están mucho más integrados que en la zona urbana. En la zona urbana, por la misma dinámica, quedan en soledad, digamos, la familia ya es una familia que tiene su propia dinámica y las personas adultas mayores permanecen solas. Entonces, por eso es muy importante promover estos centros en donde ellos mismos pueden participar con personas que son de su misma edad, que tienen intereses comunes, que pueden compartir cosas y además tenerlos como unas personas en donde todavía tienen un margen de años que pueden ser útiles a la sociedad. Por ejemplo, nosotros estamos promoviendo todo lo que es la dinámica de voluntariado y las personas adultas mayores hacen muchísimo trabajo voluntario que no se les reconoce, que es, digamos, invisible a la sociedad, pero que es fundamental para una serie de situaciones como desde el cuidado de los niños más pequeños hasta compartir saberes tradicionales. Estos centros del adulto mayor entonces son, digamos, representan toda una asesoría en varios campos, es decir, le pueden ayudar a uno a
de repente a organizarse la vida y a sentirse útil. No es sencillamente pues un tema de mera asistencia. Claro, no es la imagen antigua, digamos, de los asilos, en donde los ancianitos estaban sentados sin hacer nada, prácticamente esperando que llegue el fin de la vida, sino más bien son centros dinámicos en donde nosotros invitamos y promovemos. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Tenemos diferentes espacios en los gobiernos locales sobre todo, y lo que estamos promoviendo ahora, justamente hoy día estamos presentando un proyecto a consideración del Poder Ejecutivo sobre las personas adultas mayores, en donde estamos diferenciando el tipo de estos centros, desde estos que digamos dan una dinámica para las personas de la tercera edad, pero también aquellos dirigidos a las personas en mayor pobreza, que son tipo hospedería, que les dan, digamos, alimentación y eventualmente en dónde pernoctar, y ya los tipos asilos que ya son para las personas que efectivamente necesitan todo el día de cuidados y que son los menos en ese momento de las personas adultas mayores. Muy bien. Ok, entonces, bueno, y claro, uno habla precisamente pues que de repente los medios no retratan estas realidades, no como deberían, pero aparecen casos como los de este señor Honorio Delgado, ¿no? Que ha ganado pues esta medalla en Masters, ¿no? Que son tan extraordinarios, ¿no? Que precisamente, otra vez, hablando de casos mediáticos que de repente retratan solo una parte de la realidad, pero de alguna manera animan como ejemplos, ¿no? a poder ir mucho más allá, ¿no? Y yo te quería mencionar también que nosotros en los últimos años hemos puesto una atención especial en las personas adultas mayores y, por ejemplo, yo creo que ahí es importante reconocer que Pensión 65 es un programa justamente dirigido a esas personas adultas mayores, en donde cada vez más se llega, digamos, a diferentes regiones con esta pensión. ¿Cuántos beneficiarios son actualmente aproximadamente? En Pensión 65, en ese momento no tengo el número, pero sí te puedo decir que hay un 53% de personas, mujeres que reciben Pensión 65, un 47% de varones, es decir, las mujeres están más presentes, por lo que esta pensión está dirigida a aquellas personas que no reciben otra pensión y las mujeres normalmente no han trabajado. Mientras que en el lado de la ONP hay una mayor presencia de varones, es al revés, hay un 54% de hombres que reciben pensiones de ONP, mientras que un número menor de En este mujeres. caso, pues precisamente doblemente vulnerable. Mujer de la tercera edad, ¿no? que se puede encontrar pues desamparada. Muy ministra, muchas gracias por su presencia. Entonces, nada, reiterar que hoy se celebra el Día del Adulto Mayor en el Perú. Tratemos bien a nuestros adultos mayores, ¿no? Es todo un cambio cultural el que siempre necesitamos hacer y tratamos de impulsar. Así que bueno, gracias otra vez por estar con nosotros esta mañana. 8:01.